Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Hoy tenemos al doctor Rogelio Robles. Gracias por estar con nosotros, doctor. Doctor Rogelio Robles es un ginecólogo oncólogo en Centro Médico de Sonora. Se lo paso al doctor para introducirse. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oigan, un placer estar aquí con ustedes. Ya había tenido la oportunidad de trabajar con Latina Share anteriormente y yo estoy encantado de poder ayudarles. Yo, como menciona Shannon, soy Rogelio Robles, soy ginecólogo oncólogo y además soy investigador clínico para la Universidad de Arizona y usualmente mi investigación va a cánceres ginecológicos en hispanas. Y para mí es un placer poder platicar con ustedes respecto a ese tema tan importante en este mes de la lucha de la concientización sobre el cáncer de útero. Muy bien, Shani. Empezamos con la presentación de una vez. Súper. Puede Déjenme, compartir su pantalla. déjenme lo intento aquí para verificar que esté en orden. Súper, está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues, déjenme tantito. Muy bien, ahí se vio la transición, Shani. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues el tema del día de hoy es aclarando dudas y deshaciendo mitos sobre el cáncer de útero y es en esencia generalidades sobre el cáncer del útero que yo creo que toda persona en el mundo debiera de conocer. Por supuesto que no tengo ningún conflicto de interés para compartir este tema. Yo pertenezco a los comités de la Sociedad de Ginecología Oncológica Americana y la Fundación de Women's Cancer, que hacemos esfuerzos para apoyar a la comunidad con estos temas, pero lo hago desde el corazón para poder educar a la población en general. Los objetivos del día de hoy son describir un poco lo que es el cáncer de útero, tratar de identificar aquellos factores de riesgo importantes, conocer cómo se hace el diagnóstico para el cáncer uterino y, por supuesto, concluir. El concepto de cáncer uterino inicia con qué impacto tiene. Y quiero que identifiquen que afortunadamente el 80.8% de las pacientes con cáncer uterino sobreviven más de 5 años y que no hemos podido mejorar la tasa de incidencia, es decir, siguen siendo, e incluso ha incrementado un poco el cáncer uterino en los Estados Unidos y no hemos podido ser tan eficaces en la disminución de este cáncer, de la aparición de este cáncer. Afortunadamente, la gran mayoría de las veces las diagnosticamos en etapa temprana, o sea, localizado solamente en la matriz, hasta en el 67% de los casos. Aproximadamente el 20% ya tiene afectación a los ganglios o afectación regional y solamente el 10% se ha ido a otra parte del cuerpo. De nuevo, aquí lo más importante es la detección oportuna, ya que cuando se localiza solamente en la matriz, el 94.8% de las ocasiones las pacientes viven más de 5 años, como podemos ver. ¿Y qué tan importante es en los Estados Unidos? Bueno, en los cánceres en la mujer, primero está mama, luego pulmón, después colorectal y muy cercanamente está el cuerpo uterino. Y esto lo hace el cáncer ginecológico el primer lugar en incidencia en los Estados Unidos y es el segundo lugar en países subdesarrollados, como pudiéramos encontrar en algunos países de Latinoamérica, incluyendo México, Colombia, Ecuador, algunos otros. Pero entonces es el cáncer ginecológico más importante, o por lo menos el de mayor incidencia en los Estados Unidos. ¿Pero qué es el cáncer? Bueno, el cáncer, como ya lo hemos descrito en algunas otras ocasiones, pero ahora
Lo describo una vez más, el cáncer son células de una parte de su cuerpo, de cualquier parte de su cuerpo, que crecen de manera anormal. Usualmente lo describimos como de manera desproporcionada, que no tiene fin, que es capaz de invadir a otros tejidos a anexos, y no solo de invadir, sino además de metastatizar o irse a otra parte del cuerpo, como nosotros conocemos lo que es la metástasis. Y el cáncer de útero tiene su subtipo más común, que es el cáncer de endometrio. Y si bien cáncer de útero no es sinónimo de cáncer de endometrio, sí, usualmente cuando hablamos en esos esfuerzos de educación de cáncer uterino, hablamos principalmente del cáncer de endometrio, ya que hay algunos otros como son los sarcomas uterinos, que son de alto grado, o tumores raros uterinos. Sin embargo, para esta plática nos enfocaremos solamente en cáncer de endometrio. Y la razón principal es esta. Este es el cuerpo del útero. Estos son los ovarios, estas son las trompas y este es el útero. El útero en esta porción donde está señalada con morado es el cuello uterino que le llamamos cervix. Esta porción se expone aquí a la vagina y aquí es donde tomamos el Papa Nicolau. Pero para este cáncer que estamos platicando el día de hoy, el cuerpo uterino señala desde aquí para arriba. Y este cuerpo uterino tiene tres capas, lo que nosotros llamamos serosa o perimetrium, que es esta capa un poquito más cafecita, miometrio, que es la capa muscular del cuerpo uterino, que tiene en su mayor porción es músculo, y después este endometrio. Este endometrio es la capa que es la que está más involucrada en la fertilidad de la mujer. Crece un poquito para prepararse cuando va a buscar un embarazo. Después de la ovulación hay señalamientos donde si no se embarazó la mujer, entonces empiece el proceso de descamación y finalmente podemos decir que esta capita de endometrio es la que se menstrua mes con mes. Y como podrán imaginarse, este endometrio es aquella capa del cuerpo uterino que más sufre cambios celulares mes con mes. Y esta razón es porque tiene que prepararse para la potencial gestación o para el potencial embarazo de la mujer. Y entonces principalmente enfocaremos los esfuerzos de esta plática en este que llamamos cáncer de endometrio. Y bueno, ¿cómo es que se presenta el cáncer de endometrio? Pues sufre un proceso que nosotros llamamos patogénesis, que es cómo se forma una enfermedad. Y empieza con un estado de hiperestrogenismo o un estado de mucho estrógeno en tu cuerpo, en el cuerpo de la mujer. Y después de esto se genera algo que se llama hiperplasia endometrial, que es el crecimiento de las células del endometrio de forma anormal. Y si esto continúa, entonces se convierte en un cáncer de endometrio. Y si bien nosotros no podemos en ese momento detener esta evolución, lo que podemos es identificar factores de riesgo que nos ayudarán a saber qué paciente tiene más riesgo, digámoslo así, para que presente esta enfermedad y poder nosotros tratar de prevenir. Y es por eso que yo en este momento ofrezco estas estrategias o puntos claves de lo que tenemos que aprender a llevarnos a nuestra casa para saber cómo prevenir o cómo diagnosticar de forma oportuna y por supuesto ayudar a nuestra comunidad a entender un poquito más esos conceptos sobre el cáncer uterino del tipo endometrial. Y primero hablaremos de los riesgos. Los factores de riesgo más importantes son la edad, las enfermedades agregadas que nosotros conocemos como comorbilidades, la elevación estrogénica crónica, o es decir, niveles de estrógenos más elevados de lo normal de forma crónica, o sea, durante mucho tiempo, y aquellos factores genético-hereditarios que desafortunadamente no siempre podemos incidir en ellos. Pero en cuanto a la edad hablamos ahora, lo más común es que el cáncer de endometrio uterino se presente entre los 50 y 70 años de edad. El 75% de las mujeres diagnosticadas con cáncer ya habían pasado por la menopausia y el 50% o más de la mitad tenían más de 55 años de edad. Pero vean qué tan importante es el factor de edad, que el 79% de las mujeres con cáncer de endometrio tienen 55 años o más
en esas estadísticas de la CDC, que es un grupo que identifica los cánceres diagnosticados en los Estados Unidos. Solo el 13.9% es entre 45 y 54 y aproximadamente un 7% en menores de 44. De ahí que la edad media del diagnóstico, la edad donde usualmente se diagnostica esta mujer en la forma, la media, que es un análisis estadístico, son los 64 años de edad. Vemos aquí cómo a mayor edad, desafortunadamente mayor de 55 a 74, pues mayor riesgo de ser diagnosticada con. Y entonces pasamos a las enfermedades. Y las enfermedades más comúnmente asociadas como factor de riesgo para eso son la obesidad, la hipertensión arterial sistémica y la diabetes mellitus, usualmente categorizada como diabetes tipo 2. Y es que esas enfermedades van de la mano con un proceso que usualmente mantiene los estrógenos elevados en la paciente o en la persona que tiene esas enfermedades. Y estas enfermedades, por supuesto que son tratables. En el gran mayoría de sus casos son prevenibles y se mantiene un peso sano y se hace actividad física. Y en ocasiones cuando se tiene el diagnóstico de la enfermedad, si tenemos un tratamiento oportuno y adecuado, podemos incluso dejar de tomar medicamentos dirigidos a esta enfermedad. Y de ahí pasamos a aquellos condiciones que mantienen los estrógenos elevados. Ya sé que se ve un poquito compleja esta diapositiva, pero la voy a explicar muy claramente. Primero, estrógenos sin contraposición. Los medicamentos hormonales hay de dos tipos principalmente. Los que tienen estrógenos y que se acompañan de progesterona, que es su contraposición, o aquellos que nomás tienen estrógenos y que de forma continua administran estrógenos sin tener la contraposición del progestaje. Estos medicamentos, que se llaman estrógenos sin contraposición, usualmente son indicados para pacientes que tienen síntomas de la menopausia o climaterio. Y nosotros como médicos casi siempre ofrecemos la contraposición para prevenir este preciso riesgo de que se aumente el riesgo de cáncer de endometrio. Entonces, los estrógenos que se otorgan tomados que no tienen contraposición con progesterona aumentan el riesgo de cáncer. Hay otro medicamento que se llama tamoxifeno, que es usualmente indicado en pacientes con cáncer de mama, que se le llama bloqueador receptivo, perdón, bloqueador de estrógenos selectivo, que curiosamente bloquea los estrógenos en el pecho para lo del cáncer de mama, pero aumenta los receptores en la matriz. Y entonces promueve el crecimiento de este endometrio. Entonces, las mujeres que están en tratamiento de cáncer de mama, que toman este medicamento, usualmente tienen una elevación de estos estrógenos dentro del útero y se aumenta el riesgo de potencial cáncer de endometrio. Y finalmente, este otro medicamento que se llama clomifeno, que usualmente se utiliza en pacientes que buscan tener un bebé y que no han tenido la posibilidad de generarlo de forma natural. Entonces, les ayudamos con este medicamento que se llama clomifeno y esto pudiera generar un poquito mayor de riesgo de cáncer de endometrio. Y la otra son los factores de propios del cuerpo o endógenos que generan aumento de los niveles de estrógeno. ¿Cuáles son? La anovulación crónica, o es decir, aquella mujer que no menstrua por más de 3 meses, o que tiene episodios donde de pronto puede menstruar un mes con mes durante 2 meses y luego está 6 meses sin menstruar y luego regresa. Esos son causas de que tengan un niveles de estrógenos altos en la matriz. La menopausia tardía, que nosotros denominamos como aquella paciente que tiene más de 40 años de periodo menstrual, es decir, empieza a menstruar a los 12 años de edad y su menstruación va más allá de los 52 o menopausia tardía, quiere decir que ha estado mucho tiempo con estrógenos y esto pudiera ser un factor de riesgo para cáncer de endometrio. Y esas otras enfermedades asociadas al peso, que es el sobrepeso, la obesidad en diferentes grados de severidad, porque la misma grasita genera un estrógeno en particular que se llama estrona. Y esa estrona es todavía un poquito más potente que la del ovario. Por consecuencia, genera niveles más altos de estrógenos en la mujer y por consecuencia mayor factor de riesgo para generar cáncer. Y de ahí pasamos a las alteraciones genéticas
a las cuales desafortunadamente no podemos influir en ellas, como lo son el síndrome de Lynch o mutaciones en las células desde el nacimiento en este grupo de genes, el síndrome de Cowden, que tiene una alteración en este gen que se llama PTEN, y en aquellas pacientes que tengan familiares de primera línea, es decir, hermano, hermana, mamá, papá, con cáncer de colon, cáncer de útero y algunos otros cánceres. Este síndrome de Lynch, que tal vez es el más importante, genera un riesgo de por vida de presentar cáncer de endometrio de un 13 al 71%, el síndrome de Coden de un 13 al 19%, y el tener un familiar de primera línea te incrementa un riesgo de 3.1% hasta cumplir 70 años de edad. Y de ahí la importancia de esos antecedentes y alteraciones genéticas en nuestros antepasados. Y a manera de resumen, vemos como diferentes guías nos piden que cuando evaluemos a una paciente o ustedes analicen su condición propia o analicen la condición de otro familiar, veamos que el uso de estrógenos sin progestágenos, una menopausia tardía, el no tener hijos, el ser de un país subdesarrollado, el tener enfermedades te predisponen a tener mayor riesgo para cáncer. Y no menos importante es la evaluación clínica. Es decir, qué síntomas presento yo y qué síntomas debe de tener mi médico que analizar para sospechar si tengo yo cáncer de endometrio. Y hay tres hallazgos más importantes. La hemorragia uterina normal o el sangrado genital anormal, un papanicolado que tenga alguna alteración específica y los hallazgos por ultrasonido que puedan encontrar. Pero el más importante es la hemorragia uterina normal, que eso significa un sangrado que no viene mes con mes, que no dura las cantidades que normalmente, los días que normalmente dura y que la cantidad puede ser diferente, usualmente mayor. El 75 al 90% de las pacientes que tienen diagnóstico de cáncer de endometrio manifestaron tener hemorragia uterina normal. Y en cuanto al grupo de edad, en mayores de 55 años de edad se reporta que del 100% de las pacientes con cáncer de endometrio, 91 dijeron, yo tuve sangrados después de haber presentado mi menopausia. Y les recuerdo que menopausia es aquella paciente que dejó de menstruar por más de un año. Si usted deja de menstruar por más de un año, entonces ya está usted en el periodo de menopausia. Y si después vuelve a sangrar, a esto se le llama sangrado posmenopáusico. Y el riesgo de que se trate de un cáncer es del 9%. Si yo como paciente postmenopáusico tengo un sangrado, tengo un 9% de posibilidades de que eso sea cáncer. Por consecuencia, hay que hacer un abordaje con el doctor inmediatamente para que le haga el abordaje indicado. Pero si yo tengo menos de 45, de 54 años de edad, entre 45 y 54, que solo se presentan el 13.9% de los cánceres de endometrio, la característica del sangrado normal es tener sangrados intermenstruales, tener ciclos cortos, es decir, que mi menstruación no venga cada 28 o 30 días, sino que venga cada 15, cada 16, que tenga un sangrado abundante en cantidad y prolongado en días, que me dure 10 días, que me dure días. Pero además de todo esto, que hayas tenido antecedente de periodos donde no venía la menstruación, es decir, amenorrea. Entonces, si tú en tus antecedentes de tu menstruación has tenido episodios donde no menstruas meses completos, 3 meses, 5 meses, y de pronto ahora estás sangrando cada 15 días, estás sangrando durante 10 días, una cantidad que nunca fue la que sangraste, entonces el riesgo está. Y cuando la paciente tiene menos de 45 años de edad, usualmente es una paciente que tiene un sangrado persistente. Una paciente que tiene un sangrado por 45, 50 días y no se detiene con nada y sigue sangrando y sigue sangrando. Y entonces por la edad y el riesgo poquito que tiene de cáncer endometrio, su médico primario o su ginecólogo le da tratamiento con anticonceptivos hormonales para controlar el sangrado y este sangrado no se controla. Es decir, falla al manejo. Pero también es una paciente que antes tampoco menstruaba o es una paciente que tiene problemas con sobrepeso o obesidad,
o antecedentes de familiares con cáncer de endometrio, colorectal o algunos otros. En resumen, si eres una paciente joven que anteriormente ha tenido episodios donde no menstruabas, estás batallando con el peso en cuanto a sobrepeso y obesidad, tienes antecedentes de familiares con cáncer de endometrio y ahora tienes un sangrado persistente. Y no importa lo que te dé tu ginecólogo o tu médico primario, continúas con sangrado, entonces tienes mayor riesgo de presentar un cáncer de endometrio. Entonces, en estos tres escenarios, en estos tres síntomas tan distintos asociados a la hemorragia uterina normal, dependiendo del grupo de edad mencionado, necesitas una evaluación por un especialista para descartar la posibilidad de un cáncer de endometrio. Y nosotros utilizamos una herramienta que se llama PanCohen para evaluar de dónde pudiera venir el sangrado. Y esta está descrita en la M de malignidad de hiperplasia. Cuando usted llega con el ginecólogo, cuando tú llegas con el ginecólogo, lo primero que va a decir el ginecólogo es, ¿tienes sangrado normal? Ok, voy a buscar pólipos, voy a buscar adenomiosis, voy a buscar leiomiomas, voy a buscar esto. Y entonces el análisis de su caso particular, ahí podemos identificar si tienes una enfermedad en el endometrio. Otra posibilidad es la citología o el papanicolao anormal. Quiero aclarar y hacer mucho énfasis que el papanicolao no diagnostica cáncer de útero. El papanicolao es para diagnosticar y para tamizar o detección oportuna del cáncer del cuello uterino o cáncer de cervix. El papanicolao no es para el cáncer de endometrio. Sin embargo, en ocasiones, tú pueden tomarte un papanicolao y resulta que en el papanicolao salen esta característica que se llama células glandulares atípicas. ¿Por qué señalo esto? Porque es posible que tu ginecólogo te diga con el papá Nicolau, ¿sabes qué? Hay que evaluar tu matriz, tu útero, hay que evaluar tu endometrio. Y tú, si sabes un poquito de lo que es el papá Nicolau, dices, no, hombre, pues no es cierto. Si el papá Nicolau es para detectar cáncer del cuello, no cáncer del cuerpo uterino. Bueno, quiero que sepas que ante esta particularidad que es citología normal de las glándulas, se tiene que evaluar el endometrio y por eso te lo señalo aquí. Y finalmente en la imagenología o en el ultrasonido. Porque si tú tienes una paciente que ya ha dejado de menstruar por más de un año y le haces un ultrasonido y tienes el endometrio engrosado, usualmente se identifica como engrosado cuando tiene más de 5 milímetros o 5 milímetros o más bien. Entonces, el riesgo de que sea cáncer de endometrio, que tengas una enfermedad endometrial es alto. Entonces, pudiera ser. Recuerden que les comenté que del 100% de pacientes con cáncer de endometrio, 91 referían sangrado después de la menopausia, pues ese otro 9% pudiera ser diagnosticado así. Tiene sangrado, no tiene síntomas, trae algo de molestias, le hacen un ultrasonido y ven que tiene el endometrio engrosado, entonces requiere una evaluación también por un especialista. Pero si todavía sigue menstruando o tiene menos de 50 años de edad, menos de 45 años de edad, el eco endometrial o el tamaño del grosor del endometrio por ultrasonido realmente no es muy confiable para la sospecha de cáncer de endometrio. Aquí más bien es la clínica. Y ahora quiero señalar esto que es muy importante. A mí me van a operar de mi matriz. ¿Qué tan probable es que cuando me estén operando mi matriz, de repente en el resultado final salga, oye, chin, tenías cáncer de útero? A eso se le llama hallazgo incidental. El riesgo por cada cirugía de quitar la matriz es del 0.96%. Es decir, menos de una mujer de cada 100 que se les quita la matriz tienen un hallazgo quirúrgico incidental de cáncer de endometrio. Y cuando lo asociamos a enfermedades particulares, por ejemplo, si la indicación de quitar la matriz es endometriosis, pues el 0.14% nada más. Si se va a quitar el útero por miomas, el riesgo es de 0.62. Pero quiero que vean esto que es tan importante. Si van a quitar la matriz por sangrado después de la menopausia, el riesgo aumenta significativamente a 8 de cada 100 mujeres. Por consecuencia, la importancia de que su médico primario y su ginecólogo evalúen los antecedentes, los síntomas que ya mencioné con anterioridad y por supuesto usted también identifique esos riesgos y vean que vale la pena hacer
biopsia de endometrio antes de quitar la matriz para tratar de diagnosticar ese cáncer y que no sea un hallazgo incidental. Y ahora voy a señalar qué es lo que se tiene que hacer. Cuando yo como ginecólogo oncólogo estoy sospechando que usted puede tener cáncer de endometrio. Pues primero hacemos un examen pélvico, idealmente como se llega con sangrado diciendo que tiene sangrados anormales, ponemos un espejito vaginal, que yo sé que es un procedimiento incómodo, en una posición de vulnerabilidad, descubierta de la cintura para abajo, en una posición que llamamos de ranita o ginecológica, pero el objetivo de ese examen pélvico es ver que no tenga nada afuera de la matriz, en la vagina o ahí, que esté generando el sangrado como un mioma, como una úlcera, como un tumor en el cuello de la matriz, que no sea del cuerpo. Por supuesto, exámenes preoperatorios, un ultrasonido endovaginal para evaluar el grosor del endometrio y finalmente una biopsia de endometrio que es la captura de tejido de adentro de la matriz para mandar a estudiar con patólogo. También ahí nosotros tenemos algunos otros puntajes de los que no me voy a detener para tratar de identificar las factores que tienen, las pacientes que tienen mayor riesgo. Por ejemplo, si tiene 50 años de edad, si además tiene obesidad, si además tiene diabetes y el eco endometrial es grueso, pues yo pudiera decir, hombre, tiene mucho riesgo de cáncer de endometrio, hay que tomarle una biopsia. Y entonces, ¿qué otra, qué es lo importante cuando tenemos todos los factores de riesgo? Jerarquizar, es decir, tengo a mi paciente frente a mí. ¿Qué tanto riesgo tiene ella de tener una enfermedad del endometrio? Pues si tiene síndrome de Lynch, muy importante riesgo, o esas alteraciones genéticas que ya les mencioné. Si ha tomado tamoxifeno porque tuvo cáncer de mama, si tiene el antecedente de síndrome ovario poliquístico y si tiene antecedente de obesidad o sobrepeso o obesidad. Y así jerarquizo a mi paciente y digo, esta tiene mayor riesgo. Si tiene menos de 45 años de edad y tiene obesidad, tiene 22 veces más riesgo que una paciente que tiene esa misma edad sin obesidad. Y de ahí la importancia en cuanto a la prevención. Si nosotros pretendemos que esto nunca nos suceda, tratar de tener un peso adecuado, tratar de hacer actividad física regular con las recomendaciones de la OMS, 30 minutos, 5 veces por semana de actividad física de moderada a baja intensidad o 75 minutos de alta intensidad 3 veces por semana. Y algunas otras situaciones que han ayudado a la prevención es dar lactancia materna y utilizar anticonceptivos hormonales, que esto es parte de los mitos del uso de anticonceptivos que te genera riesgo de cáncer de endometrio. Al contrario, en esa situación hasta se previene. Pero bueno, ahora vamos al proceso del diagnóstico. ¿Cómo me diagnostican un cáncer de endometrio? Pues mediante biopsia. Pero tal vez más importante es a quién tengo que biopsiar como médico. Bueno, la biopsia de endometrio se tiene casos particulares según los síntomas que ya platiqué. Primero, que el sangrado es la indicación. Toda paciente que tenga sangrado después de la menopausia amerita biopsia. No importa qué tan poquita cantidad, no importa si solo sucedió una vez. Si la paciente ya dejó más de un año sin menstruación y vuelve a menstruar, hay que hacer una biopsia endométrica. Si tiene 45 años de edad a la menopausia, la paciente tiene ciclos cortos, menos de 20 días, sangrado abundante o un sangrado prolongado, hay que tomar biopsia endométrica. Y si es menor de 45, si tiene hemorragia uterina normal, además de obesidad, y presenta cualquiera de los siguientes mencionados como sangrado anormal, que con antecedente de que no menstruaba, con antecedente de episodios de más de 6 meses sin menstruación, aquella que no respondió al manejo médico con hormonales o aquella con riesgo genético alto, entonces hay que tomar biopsia de endometrio sin importar que tenga menos de 45. En las pacientes con Papa Nicolau normal que diga células glandulares atípicas, hay que tomar una biopsia de endometrio. Y finalmente, en casos especiales donde tengamos una hiperplasia endometrial o una lesión premaligna de tratamiento, o en aquellas con diagnóstico genético de mutaciones ya diagnosticada por estudio de sangre genético, también hay que tomar biopsia de endometrio de forma regular. Hay varios tipos de biopsias.
la biopsia que se hace con camaritas, la biopsia que se hace mediante el legrado o DNC, que se dice en inglés, o la biopsia de consultorio. Y la gran mayoría de estudios comentan que lo más importante es tomar la biopsia. No importa qué método se utilice, pero tomar la biopsia. Si bien es cierto, el poner una camarita dentro de la matriz, pues es más específico, y en su medio, con lo que se cuenta es con biopsia de consultorio, hay que aceptar esa biopsia de consultorio para evaluar ese endometrio porque sigue siendo muy eficaz. Y como conclusión, antes de pasar a poder interactuar con ustedes y tratar de responder todas sus preguntas, pues lo más importante es tratar de jerarquizar mi riesgo para cáncer. ¿Cómo he menstruado? He tenido episodios de mi vida donde tengo más de 6 meses sin menstruar, donde casi no me viene la menstruación, casi toda mi vida he tenido problemas con sobrepeso y obesidad, ya dejé de menstruar y de repente estoy menstruando otra vez, conocer que tengo alto riesgo para cáncer. Si tengo familiares de primera línea con cáncer de colon y recto, con cáncer de endometrio, o familiares con síndrome de Lynch diagnosticado, mi riesgo es identificar, una vez que yo identifique que mi riesgo es más alto, ver si tengo síntomas. Y si tengo síntomas, son los síntomas que ya he mencionado. Es un sangrado que no se detiene, es un sangrado que a pesar de medicamentos no mejora, hay que evaluar el endometrio. Y finalmente, acudir de pronto con su médico primario y con su ginecólogo, porque la detección oportuna es la que en el 94% de los casos se asocia a una adecuada sobrevida o pues que esto lo dejemos en el pasado como sobrevivientes de cáncer de endometrio. Sin más, pues agradezco muchísimo su atención. Yo estoy a sus órdenes por cualquier método para resolver sus dudas. No además de en esta plática, por supuesto, que ojalá podamos interactuar un poquito. Pueden acercarse conmigo por correo electrónico, en mis redes sociales. Yo estoy siempre a sus órdenes y de nuevo, muchas gracias a Latina Share por invitarme a participar con ustedes. A la orden siempre. Gracias, doctor. Si alguna persona tiene cualquier pregunta para el doctor, lo pueden escribir en el chat o si quieren abrir sus micrófonos para el doctor contestar sus preguntas.